Vale, creo que ya está grabando. Bueno, hola, bienvenidos y bienvenidas. Hola a todos, hola a todas. Gracias por estar, gracias por participar, gracias por seguir viendo las charlas. Hoy vamos a estar charlando con Piero de la verdad que se desvela sobre varios temas, sobre la conciencia, sobre la alimentación, la desparasitación, etcétera, etcétera. Por favor, si nos pueden ir diciendo si se ve y se escucha bien, para ir viendo si tenemos que ajustar alguna cosita. Muchas gracias, ahí está Piero. Muy bien, a ver Piero si funciona. Gracias, gracias. Bien, ahí está. Hola, hola Piero, Felipe, aquí estamos. ¿qué tal? Buenos días por allá. Estamos. Bueno, sí, sí, sí. Oye, me acerco más a una luz para que se vea mejor. Vale. Me dice si se ve bien, si se oye bien. Sí, yo te escucho y te veo perfecto. Esperemos Ok, que siga funcionando. Y la gente ha dicho de perfecto, momento que se escuchaba bien. perfecto. Pues aquí estamos, Felipe. Un gusto. Muchísimas gracias por invitarme a tu espacio, hermano. No, muchas gracias a ti por haber aceptado y muchas gracias por hacer lo que estás haciendo, por estar difundiendo, por estar concientizando, que es súper importante. Y a mí me dieron ganas de poder hablar contigo cuando te descubrí tu canal. Dije, wow, y me entraron ganas. Yo estaba sin hacer un montón de charlas, años, tuve como 2 años porque estaba como un poco desmotivado y veía que todo se había ido por cualquier sitio. Y cuando descubrí tu canal dije, a esta persona sí que me gustaría charlar con ella. No sé si entrevistar, porque yo no sé entrevistar, pero sí charlar y compartir un poco de información entre nosotros y con el resto de personas. Sí, no, claro, claro que sí, hermano. Pues para mí es un gusto, estoy encantado. Y sí, siempre que hay una beta de comunicación interesante, es ahí quizá donde hay que profundizar, porque tenemos nosotros que tener digamos que este instinto investigativo para cuestionar. Uy, te dejé de escuchar. No te oigo, Piero. Perdona, ¿ya? Ahora, ahora sí. Ok, listo, Vale. listo. No, no, que para mí es un gusto, hermano. Y sí, es siempre un acierto tratar de profundizar en la información y de elaborar un cuestionamiento sano. Vale, yo supongo que te conoce un montón de gente, pero si te apetece, te gustaría presentarte un poquito para que te conozcamos más desde el otro lado, porque generalmente estás vos entrevistando a la gente, pero ahora sería un poquito a la inversa y que te conozcamos un poco mejor. Bueno, pues yo soy Piero Azzori, conduzco el podcast La Verdad que se desvela y hace poquito más de 2 meses empecé otro podcast, otro proyecto que se llama ¿A quién se lo cuento? Que tiene una línea que tiene que ver, pero es distinta, ¿no? Es un formato distinto en donde narro situaciones o relatos fuera de lo común que le ha sucedido a gente o que incluso me han sucedido a mí, porque es un espacio en el cual nos podemos espejear, es un espacio en el cual podemos contar cosas que no contaríamos normalmente en una mesa de sociedad convencional, ¿no? Digamos, que tiene mucho que ver con la conciencia, un poquito con el abanico que entra dentro de este mundo que es cuántico, que a veces se cataloga como paranormal, como energético, etcétera, ¿no? Entonces, todas las experiencias, estos fenómenos que nos llegan a suceder, se comparten en este espacio y también comparto experiencias muy, muy interesantes de personas que han tenido historias tremendas, ¿no? Muy relevantes en cuanto a este tipo de fenómeno. Y en la verdad que se desvela, me dedico a hacer esta interacción entre la persona, generalmente son divulgadores también de conciencia, y realizo estas entrevistas en donde ellos profundizan, ¿no? Sobre el conocimiento que cada quien tenga o que haya experimentado de manera más profunda. ¿Y qué te lleva a eso? ¿Qué te lleva a, de alguna forma, resonar con la conciencia o lo que llamamos conciencia? Porque hay un montón de gente también en el planeta que lo ven como de otra manera, que ni siquiera se lo plantean, que creen la versión oficial y punto, y ya está. ¿Qué fue, qué pasó en ti, si es que pasó algo, para que de alguna manera elijas este camino y difundir este camino? Y también darle cabida o visibilidad a los divulgadores también. Desde pequeño, Felipe, a mí no me cuadraba nada, casi nada de lo que veía en la escuela o casi nada de lo que veía en la religión autoimpuesta. Por default,
A los latinos generalmente, y creo que también a los europeos, nos encajaban en el catolicismo, ¿no? De alguna manera lo hacían parte como de nuestro sistema de creencias, impuesto, por supuesto, no malamente, quizá por nuestros padres, pero sí como por un sistema que condiciona y que programa. Eh, el correcto deber ser implicaba, ¿no? Que deberías de tener esta forma religiosa encausada para ser una buena persona, ¿no? Completamente erróneo y falso y lascivo. Ya ahí ya me chocaba muchísimo. Y después en la escuela empecé a cuestionar demasiado y cuando mi caso muy similar, cuando nos ponían frente a una bandera, frente a un pedazo de tela, literalmente, a hacerle un juramento y a cantarle, yo decía, esto no está bien, no está bien, no sé por qué, pero esto no se siente bien, no lo quiero hacer y me buscaba muchos problemas por no querer hacerlo, ¿no? Por no querer rendir algún culto, alguna pleitesía, tanto a un pedazo de tela como a una cruz de madera o a un discurso que a mí no me hacía sentido. Entonces, desde muy pequeño empecé yo con estos cuestionamientos. Evidentemente fui creciendo y me fui revelando todavía más, ¿no? Empecé a ver todo lo que sucedía alrededor, ¿no? En el sistema, pero después empecé a entender que hay algo todavía más profundo, que es justamente este punto de luz de conciencia que existe en todo. Y esto llevó mi cuestionamiento, pero kilómetros expansivos adelante, ¿no? O sea, yo ya no nada más me limité a estar inconforme con lo que sucedía en los sistemas autoimpuestos y programados, sino comencé a ver que había algo dentro de algunos de nosotros que tenía una respuesta más profunda al por qué no nos checaban y nos cuadraban los estatutos sociales, ¿no? O sistemáticos. Entonces empecé a entrarme un poquito más en ello, empecé a leer mucho, empecé a investigar mucho, tomé cualquier tipo de taller, cualquier tipo de curso, no porque esa sea la solución, sino porque era lo que había, era a donde yo me podía acercar a ciertas filosofías iniciáticas, de verdad, a mucha información que tuviera que ver con la expansión y la comprensión de la conciencia, ¿no? Y que va desde la pregunta más básica, que es, por, debe de haber una razón ulterior por la cual yo estoy aquí. ¿Por qué todos estamos aquí? ¿Por qué hay una existencia? ¿No? O sea, estos cuestionamientos filosóficos que te llevan a profundizar tienen una raíz profundamente espiritual. Entonces, sin hacerme adepto a ningún tipo de culto, ni de dogma, ni de teología, comencé a transitar por varias enseñanzas hasta que llegaba un punto en el que ya eso me dejaba un límite y tenía yo que seguir adelante con otra cosa. Entonces yo no me cerraba nada, porque lo que empecé a observar es que cuando te cierras al conocimiento de una escuela espiritual, te vuelves hermético y te vuelves un poco seguidor ciego. Y entonces dije, esto pasa igual que en las religiones, no. Vámonos de aquí, ya nos dejó lo que nos tenía que dar, ya aprendimos, ¿qué sigue? ¿No? Vamos a lo que sigue. Entonces así inicié. Después yo estudié, bueno, yo soy músico, pero estudié ciencias de la comunicación y después hice un posgrado en Bellas Artes también que tenía que ver con la comunicación. Estuve trabajando en corporación unos años en el área creativa, ¿no? De empresas de publicidad. Me di cuenta todavía más de lo terrible que es la industria, estando adentro y pretendiendo ser creativo dentro de una industria que no es creativa, ¿no? Una industria es manipuladora y mentirosa. Entonces me salí de ahí. Me salí de ahí, perseguí mi carrera de la música por muchos años a nivel profesional y después, en 2020, cuando cae todo, ¿no? Por el circo que armaron, me empecé a dar cuenta que había una necesidad muy importante de poder expresar y de poder hablar la verdad, porque mucha gente estaba muy hipnotizada y muy espantada. Cuando comencé a ver que todo el mundo se estaba poniendo esa cosa sin cuestionarlo, de verdad ahí para mí fue un foco rojo. Dije, es que hay que hablar y hay que ir más allá y hay que hacer que la gente pueda cuestionar. No hay que hacer porque tú no vas a hacer que nadie haga nada, pero por lo menos puedes hablar desde tu postura para poder externar una opinión que, con suerte, influencie positivamente a los que están alrededor, porque a mí me preocupaba mucho que todo el mundo se estaba poniendo esto sin ni siquiera investigar, sin ni siquiera saber, sin ir al trasfondo de todo lo que hay detrás. Y ahí en 2020, cuando me empezaron a bloquear, empecé a perder amigos, empecé por dar mis opiniones, ¿no? En redes sociales, me di cuenta que había una necesidad más fuerte de decir las cosas. Y fue entonces que en 2022 abro el podcast La Verdad que se desvela y lo demás es historia. Wow, o sea que está abierto desde el 2022. Sí, 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 sí. La verdad que se desvela, sí.
3 años Muy y bien, muy medio por bien. ahí. Ujú. Wow, muy bien, súper rápido, ha crecido muy rápido, ¿no? Muy bien, o sea, eso quiere decir que también hay mucha gente interesada en esos temas. ¿Qué tipo de feedback recibes de la gente? ¿Se interesan más por una cosa que por otra? ¿Tú lo haces a través de un filtro personal, que con cosas que resonas más, o te da igual y vas difundiendo en general según entiendas que tiene que ver con la conciencia? He aprendido, Felipe, que todo es un proceso. O sea, al inicio tuve divulgadores que hoy no volvería a tener nunca. No porque los juzgue, pero Ya. porque vas profundizando en el mismo conocimiento, vas agudizando un poquito el filtro, vas usando un poco más la intuición y te vas dando cuenta de que todo fue perfecto en su momento y estuvo perfecto que yo tuviera a todos los que estuvieron. Pero si me preguntas del primer año a quién volvería a tener en este año, pues serían muy pocos. Porque la información la tienes que ir trabajando tú y tienes que ir resonando con ella. Ahora, yo no soy nadie para quitarle información a la gente, yo solamente trato de ir con un discurso que me parezca que tiene sentido, que tiene algo válido, pero siempre le digo a la gente, no le crean el 100% a ninguno, a nadie. Agarren la información que resuene de cada uno y si hay con quien no resuenan, déjenlo pasar y trabajen con esa información para hacerla integrativa. Que si no integramos la información, se queda en teoría y se queda nada más en dogma, ¿no? Entonces, hay que integrar lo que llega a nosotros para ver qué es lo que sí nos ayuda y entonces ir haciendo un trabajo. O sea que de alguna manera es un poco, hay un semifiltro, pero no hay tanto filtro. De alguna manera estás divulgando en general y que cada persona sea su propio filtro. Correcto, pero si a mí hay algo que definitivamente no me resuena de alguien, por más que tenga millones de seguidores, no lo voy a tener. Podría tener un seguidor, pero si me resuena muchísimo algo de su mensaje, entonces sí lo voy a tener. Con esto no quiero decir que porque yo los tengo, entonces ellos tienen 100% la razón. No. Hay algo que yo detecto valioso en su discurso, sí, pero no quiero decir que todo su discurso debe de tomarse como la Biblia, ¿no? No, ya es un trabajo de cada quien. No, de hecho a veces los que tienen más seguidores, cuidadín. Pero bueno, Así es. Pero, ¿sabes qué está pasando ahora, Felipe? Que las máscaras están cayendo más rápido que antes. sí, sí, Entonces, total. es increíble, pero hace 3 años alguien que podría estar hablando de cualquier cosa, hoy no es tan fácil que sostenga el discurso si no predomina un buen tramo de verdad en él. Y, Es a ver, y que ninguno la tiene, ¿eh? Ninguno tiene la verdad absoluta. No la tenemos. Estamos ahí, como tratando de buscarla y de encontrarla. sí, sí, totalmente. Para mí la verdad es subjetiva y nosotros cada uno tenemos un cachito de esa verdad, que para mí es un poquito de luz dentro de toda la oscuridad en la que vivimos, ¿no? De alguna forma es como las semillas que están dentro de la tierra, que están como, que reciben rayos de sol, de luz, pero claro, reciben diferentes cantidades por días. Y a medida que vas recibiendo cada vez mayor cantidad de luz, vas creciendo y te vas volviendo la planta o el árbol o el ser que eres, ¿no? Pero es de a poco, porque es ir recordando desde dentro más que ir acoplando información de otras personas, porque está muy bien la información, pero este es un mundo de formas y la información nos da forma. Y claro, según la información que elijamos, te puede dar una forma muy, muy, muy curiosa y te puede llevar por caminos a lo mejor muy errados, que en el fondo no deja de ser un aprendizaje porque caemos, nos volvemos a levantar para volver a levantarnos y volver a caer y seguir aprendiendo. Pero a veces hay caminos muy intencionados que no hace falta chocarse tanto si se puede de alguna manera acompañar un rato, ¿no? Con cierta información, porque además nosotros vamos cambiando con la información. Nosotros mismos Claro. vamos cambiando. A mí me pasó que dejé de hacer las charlas esos 2 años porque no resonaba, no podían. Con un montón de gente que había charlado y un montón de cosas que había que en su momento me parecían muy interesantes, no dejan de parecerme interesantes, pero sí mmm, ya no lo veía igual, porque yo iba cambiando. Entonces necesitaba volver a sentirlo. Por eso te decía, me parecía muy interesante poder hablar con vos porque cuando lo descubrí dije, uy, qué bueno, esto tiene buen fondo, pero quería hablar con la persona, ¿no? Que había ahí detrás, porque claro, le estás dando visibilidad a un montón de gente, pero ¿quién es Piero? Entonces por eso yo quería charlar contigo. Sí, sí, no, y es muy válido y encantado, de verdad, hermano, tienes una energía muy buena
y es para mí un gusto. He estado muy liado en estos últimos días con muchas cosas. Me habría gustado poder tener más comunicación antes, pero de verdad este espacio sí me lo di porque quería también estar en tu lugar y que pudiéramos tener esta conversación que sé que no importa si llegamos a 3 o a 1000, es importante, ¿no? Porque tú también Sí, estás sí, prestando un espacio muy válido. te lo agradezco mucho, te agradezco mucho que hayas acogido la invitación, que hayas podido estar aquí, que estés aquí, que nos estés compartiendo. Y voy a ir con una pregunta, si te parece bien. Por favor, claro. Genial. He visto que haces muchas cosas con respecto a la desparasitación. Sí, Vale, la parasitación me gustaría enfocarla desde un punto de vista también energético, porque sé que tiene que ver, pero a nivel de lo que no vemos, ¿no? Porque los parásitos en general nosotros los podemos entender de una forma mental dentro del organismo, pero también están dentro y fuera del organismo. Y esos parásitos de exactamente. dentro y de fuera están interconectados. Totalmente. Sí. Vale, los de dentro, que son los que podemos detectar por cómo nos sentimos, casi nunca les damos la misma validez a lo que estamos sintiendo de la parte externa de esos parásitos. Correcto. Entonces me gustaría si pudieras desarrollar un poquito sobre qué son los parásitos y por qué nos afectan, entre comillas, negativamente. Los parásitos son entidades, literalmente, que roban tu voluntad, que están ahí para tomar un cuerpo, ¿no? Hay el caso de un parásito, incluso en la naturaleza, que toma los cuerpos de los seres que ya no tienen voluntad. Y parece de ciencia ficción, es real, es biológico. Este parásito entra, se adueña del cuerpo, del cuerpo que sea un insecto, un pequeño lagarto, eh, se adueña y lo opera. Eso mismo sucede con nosotros. Cuando estamos con una carga parasitaria muy alta, entonces empezamos a dejar de tener nuestra voluntad en el modo de funcionalidad correcto y empieza a decidir el parásito por nosotros. Decide qué comemos, qué vemos, qué escuchamos, a qué relaciones nos metemos, en qué medio ambiente social nos desarrollamos y todo va hacia nuestros consumos y hacia nuestras decisiones. Eso va guiado y va orientado a que tú cada vez tengas más toxicidad y más parasitaje para que poco a poco dejes de tener la voluntad ¿te acuerdas de la chispa que hablábamos de conciencia que en un inicio comentábamos? Bueno, esa chispa se puede expandir a un nivel en donde tú tengas una soberanía absoluta y de verdad puedas inclusive llegar a prescindir poco a poco de muchas cosas que te han hecho pensar que son necesarias y no lo son. Esto no le conviene a este sistema parasitario porque todo viene de un sistema así. No quiero que la gente entre en miedo y decir, ay, no, estamos dominados, pero es importante que sepamos que nosotros tenemos la solución y que nosotros tenemos, mediante nuestras decisiones, el control. ¿Y cuál es? Bajar nuestra carga parasitaria. ¿Cómo? Cambiando hábitos y detectando lo que nos parasita y lo que nos intoxica, lo que le da de comer al parásito. Detectando los medioambientes que son propicios para él, quitándoselos y haciendo valer nuestra voluntad. Con ello, Felipe, vamos a notar que también muchas de nuestras cosas mejoran alrededor. Mejora nuestra salud, mejora nuestra energía, nuestra claridad mental, nuestra toma de decisiones, mejora el medio ambiente social, inclusive salen personas que ya no tienen por qué estar en tu vida porque son parásitos. Y cuando hablas de esta sinergia que hace el parásito intestinal o el parásito que está en algún órgano interno con lo energético o lo astral, tiene total relación porque son ellos mismos, pero en una frecuencia energética. Entonces, si tú tienes algo que está ocupando tu medio ambiente de una forma parasitaria, ¿no? Vas a obtener lo mismo en una forma energética. Entonces, va junto con pegado, porque por eso luego estás cansado, por eso luego estás irritable, por eso no te salen las cosas, por eso hay como mucha cosa que juega en torno tuyo, pero si tú comienzas limpiándote, que lo puedes hacer y tú tienes ese poder, si tú comienzas bajando esas cargas parasitarias, entonces vas a empezar a ver cambios afuera también. Por eso es tan importante y tan estrecha esta relación. Sí, totalmente, pero por ejemplo, si estás en un momento que estás muy parasitado, no muy bajito de ánimos y físicamente,
que también te debilita, o sea, a nivel físico te debilita, pero a nivel mental y a nivel de toma de decisiones te debilita porque también es la parte energética que está fuera. ¿Qué podríamos hacer de alguna manera para empezar a tomar decisiones un poquito más congruentes con nuestra salud para empezar a de a poco salir de ahí? Porque debe ser difícil, debe ser un círculo vicioso donde cada vez nos estamos más cansados, cada vez estamos peor y cada vez pensamos peor, ¿no? Tienes que cambiar tus hábitos, definitivamente. Empieza por lo que metes a tu boca, después por lo que sale de ella, que también es importante, ¿no? O sea, tu palabra, también eso es un hábito. Cómo hablas, cómo te refieres a ti, cómo te refieres a los demás, qué estás mantrizando al mundo, qué es lo que tú estás queriendo ver que se refleje de manera inconsciente. Cómo te expresas es importante, pero qué entra, empieza por ahí. ¿Qué estás comiendo? Entiende que un medio ácido de alimentación es terrible, te hace daño, te intoxica y le da de comer al parásito. Azúcar refinada, harinas refinadas, almidones, aceites hidrolizados vegetales. El agua que tomamos no es agua. Estos 4 anteriores es lo más importante que tienes que comenzar a corregir en tu dieta. Después tienes que empezar a ver cómo te vas a hidratar correctamente, porque tienes que mineralizar tu agua. El agua no está viva, a menos que la tomes de un manantial. Entonces hay alternativas, ¿no? Hay alternativas que se pueden hacer para revivir un poquito el agua, como sacarla al sol, como añadirle agua de mar, como si no tienes agua de mar, añadirle sal de mar, etcétera. Tienes que ir viendo cómo compensar eso que le está faltando a tu cuerpo, que somos minerales y agua. Entonces, si tú tomas un agua que no tiene minerales, esa agua comercial va a chupar tus propios minerales. Y ahí entras en un desbalance que favorece un medio ambiente ácido. Tienes que hacer que tu agua sea un poco alcalina. Tienes que hacer que tu alimentación sea alcalina también. Esto quiere decir dejar la comida procesada, dejar la chatarra, dejar todo lo que sabes que está mal, todo lo que sabes que a nivel alimenticio no es bueno para ti. Tienes que buscar la opción de nutrirte y tienes que dejar estos vicios que lo que hacen es meterte cada vez más profundamente en estas adicciones, porque no solamente el alcohol y las drogas son una adicción, el azúcar también lo es, las harinas también lo son. Entonces, yo lo primero que le recomendaría es limpiar su alimentación, lo primero, y después ver su medio ambiente. ¿Con qué estás cocinando, por ejemplo? ¿Estás cocinando con sartenes que tienen teflón? Bueno, pues eso es un veneno. Eso poco a poco está alimentando un medio ambiente que favorece un parásito. Checa también tus opciones de salud, porque sabemos muy bien que el sistema no nos quiere ayudar tanto como parece. Hay cosas y cosas, pero todo eso que le pusieron a las personas que accedieron está lleno de metales pesados. Y tiene un carbón que es terrible, que no es un metal pesado, que es el grafeno. Entonces tienes que empezar a investigar cómo sacarte cosas de tu cuerpo que no deberían de estar ahí, que te están haciendo la vida mucho más difícil de lo que debería de ser. Entonces, yo empezaría por eso, Felipe, ver qué es lo que eliges, con qué eliges alimentarte, cómo eliges alimentarte. De ahí empiezas a hacer un trabajo para quitar lo negativo. Y luego te vas a los demás niveles. ¿Qué estás consumiendo? ¿Qué eliges consumir? ¿A dónde eliges ir? ¿De quién eliges rodearte? En todo sentido, los consumos son una decisión que te parasita o que ejerce tu voluntad para que mantengas tus parásitos a raya. Por ahí va la cosa. Vale, sí, son bastantes cosas, pero por ejemplo, a nivel, si nosotros agarramos y entendemos la alimentación, como que si yo cambio mis hábitos de alimentación, voy a cambiar mi biología y me voy a empezar a sentir mejor y voy a empezar a pensar de otra manera, pero lo que te lo voy a repreguntar, porque es lo mismo, pero estoy tan bajito que no me priorizo en absoluto, simplemente me priorizo a nivel de tecnología. Pienso que dedicarme tiempo viendo televisión o utilizando el móvil o yendo a una fiesta, cosas así, son las que me aportan alegría y que me van a ayudar. Pero no entiendo que la alimentación empieza por vivir cada día como si fuera el último día de alguna manera. No hace falta reventarse, simplemente darse cariño y tratarse bien para poder estar bien, ¿no? En tu medio ambiente y poder desarrollarte mejor. Pero hay gente que se deja para el final y solo cuando está con personas que le interesan, aplica un poquito de ese interés que le está dando al otro para sí mismo. ¿Se entiende la pregunta? Y es como que de alguna forma se dejan estar y da igual, porque yo doy igual, pero si estoy con alguien que me importa un poco, bastante, ahí sí como que
o si hay alguien al quien le importo y quiere invitarme cosas un poquito mejores, accedo. Pero cuando estoy solo conmigo mismo, me doy igual. Yo creo que eso tiene que ver mucho con cómo el parásito me está haciendo sentir a mí mismo, ¿no? Cómo me está Por guiando. supuesto. Claro, pero si lo detectas, entonces la culpa es tuya por no hacer nada. Antes no sabías, bueno, ahora ya lo sabes. Entonces empieza a hacer un cambio y empieza a ver qué es lo que pasa cuando le quitas al parásito su comida o su medio ambiente. Te vas a empezar quizá a poner un poquito irritable o vas a empezar a sentirte ansioso porque te va a estar pidiendo lo que sabes que no deberías de comer. Pero aquí el que manda eres tú, no un bicho. Entonces, es cuestión de hacer esos cambios, como tú dices, muy importante en solitario también, ¿no? Ver cómo te comportas tú solo, ahí es donde las cosas toman sentido, porque empiezas a tener o no voluntad y autoridad sobre ti. Y yo entiendo que ya estamos a veces tan bajos de energía y tan adictos, porque somos adictos, ¿no? No quiere decir que consumamos drogas, somos adictos a malos hábitos. Ya lo decías tú, scrollear es una adicción también. Ver cierto tipo de programación es una adicción. Todo lo que te lleve a segregar químicos que no te aporten nada positivo para tu cuerpo son una adicción tóxica. La puedes suplantar y se trata de ir a hacer cambios. Entonces, si tú eres una persona que le gusta mucho el azúcar y se aflige porque no la puede dejar, lo que tienes que hacer es sustituir el azúcar y dejar de tomar el azúcar refinada por comenzar a tener opciones como el dátil, por ejemplo, y tener mucho cuidado con los edulcorantes y con la industria healthy, con la industria saludable. No es una industria saludable. Tienes que aprender a leer las etiquetas de todo lo que consumes y tienes que saber que el 90% de los productos del supermercado son tóxicos. Entonces, es un proceso de volverte a instruir, Felipe, y de volver a entender que tienes que elegir muy bien tus opciones, ¿no? Y si hablamos, por ejemplo, vamos al supermercado y tomamos un paquete y leemos, o sea, no sé, voy a poner un ejemplo, ¿eh? No tiene nada que ver con ser vegano o no, es un ejemplo. Voy a comprar pechuga de pavo al supermercado. Yo pienso que es pechuga de pavo, entonces la meto en el carrito y me voy. No reparé en ver lo que hay atrás. Tiene carragenina, tiene nitratos, tiene nitritos, tiene fosfatos, tiene una cantidad de conservantes que ya ni siquiera hay. El pavo es 2% y todo lo demás es almidón, azúcar, compuestos, jarabes, y ellos zafan diciendo que es pavo porque tiene 1% de pavo. Entonces hay un Sí. engaño tremendo en la industria. Tenemos que empezar a detectar esos engaños. Yo puse un ejemplo alimenticio, pero hay otros engaños de otras índoles. Hay que detectarlos y hay que ponerse las pilas, porque si no, no hay manera. Sí, sí, totalmente. Lo que dices es, tú has puesto el ejemplo alimenticio, pero está en todo, es equivalente a todo. Se pueden hacer alegorías y te podría decir que el 98% de la sociedad, de todo lo que conocemos a nivel público, de todo lo general, de todo lo que está difundido, es así. Es todo, en realidad es en detrimento de nosotros. Pero claro, esto no lo sabe todo el mundo, por eso de alguna forma intentamos difundirlo. Pero Claro. inclusive la gente que se cree consciente, cuando está sola, deja de ser consciente. Y no y lo veo muy, muy loco porque el juicio, si hay algún juicio, es con uno mismo. Claro. ¿Y cómo te vas a juzgar si cuando estás solo haces cualquier cosa que da igual? O sea, da igual. Parece como que nadie te está viendo, pero en realidad te estás viendo tú. Y no Es que importa tu eso es lo único visión. que importa. Eso es lo único que importa, Felipe. O sea, por ahí alguien estaba diciendo, no, sí, quisiera conocer el interior de una civilización muy avanzada, espacial, estar en sus naves, pero no sabes ni usar un baño público. ¿Cómo quieres ir a una nave de una civilización pulcrísima y súper avanzada si vas a un baño público y te portas como vaya, no quiero decir Total. la palabra, pero te portas como una persona maleducada que no sabe ni siquiera tirar la cadena de un baño público, porque total, es un baño público, nadie me ve, estoy solo, tiro el papel fuera del retrete y no. Cuando estás solo es lo que importa. Cómo te Correcto. manejas, cómo te comportas cuando estás solo es lo que importa. ¿Qué decisiones tomas cuando estás solo? ¿Cómo te hablas a ti cuando estás solo? ¿Cómo te refieres a todo lo demás? Cuando estás solo es la manera en la que te puedes dar cuenta en qué nivel estás.
Todos fallamos, totalmente. todos tenemos nuestras cosas, ¿eh? Pero hay que comenzar a observarlas. Porque si pasamos así, total, como estoy solo, tengo pase libre, bueno, es una manera muy simiesca de tomar la vida. No, si supieras que eres tú mismo autoobservándote en otro plano dimensional de conciencia y que te está viendo como un chimpán, peor que un simio, no Sí, dirías estoy solo, tengo carta abierta, ¿no? A muchas personas les sirve pensar que cuando están solos es como si los estuvieran viendo todos los ojos del mundo para poder empezar a hacer correcciones. Ahora, no debe de haber vergüenza, ni culpa, ni nada. Debes de sentirte libre, pero debes de hacer lo que tú también harías en otro contexto. ¿A ti te gustaría que alguien entrara a tu baño y se meara fuera del retrete y tirara los papeles y no tirara en tu casa? No, no lo hagas tú. Ni aunque sea un baño de una gasolinera, que son asquerosos. Por lo menos tú no lo hagas. Siempre piensa que va a haber una persona atrás de ti que va a limpiar eso. ¿Por qué tiene esa persona que limpiar tú? ¿Por qué? ¿No? Y lo que das, Felipe, es lo que te das. Tenemos que empezar a entender eso. La calidad con la que damos es la calidad con la que vamos a recibir, tarde o temprano. Por eso no te preguntes por qué estás donde estás, o por qué estás como estás, o por qué no te sale lo que quieres que te salga, ¿no? muy bien, muy importante. De hecho, ¿por qué son asquerosos los baños públicos? ¿Por qué? ¿No? Porque no debería serlo. Yo siempre me pregunto, Claro. ¿la gente hará lo mismo en su casa? No creo. O sería una locura. Pero bueno, hay de Claro, todo, hay de todo. hay de Pero sí, todo, sobre todo para mí, yo lo digo no por juicio ni por condena ni nada, simplemente para darnos cuenta, porque cuando estamos solos es justamente eso, sigue habiendo cámaras y las cámaras son tus propios yoes que están viéndote sí, lo que estás haciendo. Y lo que exacto, dijiste, no es de alguna manera verte como un simio, es peor porque se supone que el simio tiene otro tipo de conciencia y nosotros sí, podemos elegir, nosotros tenemos ese factor, ¿no? De decisión a través de la elección. Y si estoy exacto, eligiendo eso consciente, inconscientemente, cuando estoy solo, pero cuando me muestro en público, me muestro de otra manera, o tengo un montón de máscaras como ahora voy a hacer este, ahora voy a hacer el otro, ahora voy a hacer, no, eres tú siempre. Lo que pasa es que con algunos te puedes llevar mejor y con otros te puedes llevar no tan mejor. Pero no por eso exacto, te tienes que poner una máscara para que, ¿cómo te van a ver triste o cómo te van a ver que estás mal? Si en tu vida, si realmente estás mal en tu vida, que te vean como estás. No, pero es que si trabajo y me ven como estoy, ¿cómo me van a ver si en el trabajo me ven así? Es que sí, te tienen que ver así porque venimos a jugar el juego de ser nosotros mismos dentro de la realidad interna, no en lo que se ve sí, en el escenario externo. O sea, el escenario externo nos sirve para evaluar cómo estamos por dentro. Y si por dentro nos claro, estamos mintiendo a nosotros, ¿qué hacemos afuera, no? Sostener esta claro, locura. claro. Sí, 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 exactamente. Y todo empieza por uno. Todo empieza por uno. O sea, quien esté esperando un cambio masivo de conciencia, donde los demás hagan el trabajo, no va a pasar. El trabajo lo tienes que manifestar en ti mismo para después verlo en los demás reflejado. Entonces, por eso es tan importante un proceso así, en donde tomes conciencia de que te tienes que sutilizar en ese sentido, es decir, tienes que sacarte esa carga de toxicidad que hay en ti para que tú puedas ser entonces una persona que puede tener esa conexión consciente más calibrada en sí para después verla en los demás. Y como el baño, ya pusimos el ejemplo del baño, todo empieza por uno, dentro de casa. O sea, ¿no? ¿Cómo está tu baño y cómo está? No quieres que tu baño sea un baño público, que esté en esas condiciones, ¿no? Creo, no quieres, o sea, tu baño debería estar impecable, porque es tu baño, ¿no? Bueno, así tiene que estar tu cuerpo, así tiene que estar tu cuerpo, Yo no opino igual, sí. todo limitado. Sí, sí, totalmente. Y ahora lo voy a llevar un poquito, Piero, aunque ahora volvemos, si te parece bien, pero lo llevo un poquito más a lo interdimensional. ¿Qué opinas de, a lo mejor, no sé si la pregunta sería qué opinas, pero de, por ejemplo, estuviste hablando con mucha gente que habla de diferentes planetas, de diferente información, de diferentes densidades, dimensiones, formas de entender la realidad. ¿Cuál sería tu forma de entender la realidad?
del resumen, un resumen que podrías hacer de lo que vos sentís con respecto a lo que estás viviendo en la Tierra. ¿Cuál sería tu función? Bueno, dos cosas. Ok. Mi función, creo yo, Felipe, Para que vos, ¿eh? es, Tu función para ti sí, mismo. sí, 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 sí. Es la misma que tienes tú y la misma que tienen todos, independientemente de nuestra vocación, de a lo que nos dediquemos y a lo que hagamos, tiene que haber esa integración de decir, bueno, yo estoy aquí descubriendo la profundidad de mi verdadera esencia, porque no es una esencia simple, es sencilla. Más bien, es simple, no es sencilla, porque es muy profunda. Y yo estoy aquí descubriendo esa profundidad. Y a medida que integro esa observación para descubrir cuán profundo es mi ser, me voy dando cuenta de lo maravilloso que es la existencia en tantas dimensiones que no pudiera ni siquiera concebir, pero empiezo por la mía. Y ahí es a donde voy. Conocerte a ti mismo es conocer el universo, pero es un proceso. Y conocerte a ti mismo lleva la disposición de querer conocerte, porque hay personas que no les interesa conocerse o que hay personas que quieren ser alguien más inclusive. Y ahí se están perdiendo de muchísimo. Porque una vez que entras a este conocimiento, Felipe, yo creo que la meta, si es que hay una meta, no deberíamos de poner parámetros, pero yo creo que si llegas a la esencia de conocerte, entonces conoces a Dios. Y no quiero hablar de un Dios religioso, ¿eh? Ni dogmático. Dios me refiero, te conoces a ti, entonces tocas la esencia misma de la existencia. Porque una vez que llegas ahí, comprendes que eres parte de toda esta creación y a la vez la estás creando. Y es que si esa parte creadora que llamamos Dios se está manifestando en nosotros, pues nosotros también somos creadores. Y es todo un compendio y es una concatenación de conciencia para llegar a comprender, pero repito, quizá lo estoy complicando mucho porque puede sonar muy profundo y es sencillo, es sencillo. Si tú eres un fractal de esa creación, si tú eres parte de esa creación, entonces tú eres esa creación, solamente que la estás viviendo tan minimizada como tú lo decidas o tan expansiva como tú lo decidas mientras vas entendiéndolo y mientras vas autoobservando. Eso es un proceso indispensable en ese camino, Felipe, la autoobservación. Sí, sí, totalmente. Pero ¿crees que de alguna manera estamos recordándonos a nosotros mismos a través de recordar con los demás lo que en realidad somos? Porque la realidad está súper cejada, ¿no? Está súper limitada. Y los límites, de alguna forma, solo los ponemos nosotros desde nuestro interior, pero claro, también somos un cúmulo de creencias, un cúmulo de circunstancias y, claro, educación que nos han metido y que hemos comprado. Con algunas Sí. formas de esa educación claudicamos y con muchas otras no. Pero claro, desde adentro, ¿cómo yo me puedo dar cuenta de que en realidad esto sí y esto no? ¿Cómo haces? ¿Qué mecanismo tenés para discernir? ¿Te entiende la pregunta? Sí, sí se entiende y es algo que yo siempre les digo. La verdad, Felipe, todos sabemos en lo profundo de nuestro ser qué está bien y qué está mal. El que diga que no se está engañando. Todos lo sabemos, todos lo sabemos. Hay una esencia en ti, hay una brújula en tu corazón que siempre, si la quieres oír o no, es otra cosa. Si quieres actuar como si eso no, es otra cosa. Pero todos tenemos esta sensación de saber perfectamente bien y qué está mal. Lo que pasa es que, y me incluyo, muchas veces lo maquillamos o no lo queremos ver o lo saboteamos o no lo escuchamos porque no nos encanta o no nos favorece en algún aspecto por ahí, pero en esencia todo el mundo lo sabe. El que me diga que no entiende la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, híjole, me costaría mucho trabajo creerlo, la verdad, porque sí creo que lo sabemos en el fondo. Solamente lo saboteamos. Pero es mi opinión. No, no, yo estoy de acuerdo, pero ¿no crees que de alguna manera el bien y mal formarían parte de una dualidad? Entiendo que es una Sí, forma de decirlo,
pero entenderlo como bien y mal es algo que a lo mejor fue adquirido, ¿no? Nos pusieron un montón de programas dentro y nos pusieron el programa de bien y de mal. Y nosotros desde lo que está bien o de lo que está mal, porque hay gente que disfruta siendo un poco cabrona. Le Claro, gusta, claro. Y le además lo gusta. hacen sin culpa, lo cual no les redime ningún tipo de, ¿no? Correcto, Claro, correcto. de retribución. Pero realmente, o sea, disfrutarán en eso y entonces encontrar esa pequeña dosis de amor en ser un cabrón a propósito te redime. ¿Estará mal de verdad o estará bien? Yo con esto no quiero decir que haya que hacerlo, simplemente que Sí. creo que sí que es importante para poder darse cuenta en lo que uno disfruta haciendo realmente, porque ahí se activan dentro de lo que puede estar mal o bien un montón de mecanismos religiosos que ya conocemos, ¿no? Como siempre hablamos, Ujú, la ujú. culpa, el Sí, el castigo, miedo. y el Sí. miedo, y no hacer las cosas por miedo, en Ujú. realidad. ¿Pero qué será Sí. el miedo en realidad? Pues el miedo te puede servir como un termómetro quizá, pero si lo dejas crecer, se va a salir de control y va a dominar tu vida. Es como un parásito. El miedo es una emoción parasitaria, 100%. Entonces, respecto a lo que decías, claro que es una dualidad y claro que también hay que entender la dualidad opuesta al bien. Pero yo creo que esta no es la primera vez que estamos aquí, Felipe. Yo creo que ya llevamos aquí bastantes vueltas como para haber repasado y entendido lo que está mal. Entonces, si es tu elección seguir en ese camino, es porque es tu proceso y así lo estás eligiendo y está bien, ¿no? Pero para los que ya queremos un cambio, para los que ya queremos una expansión consciente, pues entonces es momento de poner el foco ahí y de observar. Y no se trata de empezar a ser monjes ni santos, no va por ahí. La dualidad va a seguir hasta que lleguemos a un momento de transición en donde quizás se sutilice o en donde ya de plano no exista. Mientras tanto hay que observarlo y hay que ser partícipes. Obviamente no puedes decir, no puedes tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea, y decir, pues no, como yo quiero ser muy consciente, no existe el mal, ¿no? Hay mal no quiero decir hay mal en todos, pero el mal existe. Eh, para no hablar de bien y de mal, porque entramos en conceptos más filosóficos o más religiosos, hay que ver dualidad, negativo y positivo. Pues existe y es parte del compendio, y es parte del electrón, y es parte de la materia, y es parte de la existencia. Entonces, creo que esas dos partes deben de estar en equilibrio. Y a lo mejor la situación es ir a la neutralidad, más que al bien o al mal radicalizados, a la neutralidad. Y quizá en la neutralidad encontremos un equilibrio. ¿Y qué es la neutralidad? No jodo a nadie, pero hago lo que tengo que hacer, porque creo que eso es lo que más me va a aportar un beneficio para que yo contribuya con ese bien que me voy a hacer al bien general. A lo mejor ya lo estoy santificando mucho, ¿no? Porque tampoco se trata de ser ni salvadores, ni mucho menos. Cada quien debe de fijarse en su propio proceso, que es individual, como lo dijimos al principio de la entrevista, y al trabajar en tu propio proceso, pues ahí vas a ir, todos estamos en el mismo camino, en distintos procesos, pero en el mismo camino, en el mismo lugar al menos. Así que yo he encontrado que la neutralidad es un punto conveniente para poder hacer un tránsito evolutivo. Porque si ya te vas a lo super, mega, ultra espiritual, pues no, todavía no estamos ahí. Por eso tenemos un cuerpo físico, por eso también todavía tenemos bichos adentro. Tenemos que entender ese proceso para sacar esos bichos, para entender cómo funciona nuestra materia en óptimo estado y entonces empezar a hacer cambios. Y así viene el cambio de paradigma, ¿no? Cuando ya todo esto se empieza a tener relación entre sí. Perfecto. ¿Y cómo, por ejemplo, cómo relacionarías? Porque viste que dentro también del mundo de la espiritualidad está la rama New Age que confunde todo. Y dentro de esa rama New Age hay gente que te dice que desde tu propio pensamiento vos podés creer o no en los parásitos. Entonces, claro, hay gente que la confunde. ¿Cómo, de alguna Totalmente. manera, cómo vas a creer en eso si en realidad tú puedes pensar que no existen y con ese pensamiento trascenderlos, irte y elevarte? Pero claro, si lo estás sintiendo a nivel físico y tiene que ver con una parasituación real, ¿cómo me voy a ir tan lejos a trascenderlo desde el pensamiento si todavía estoy en el nivel físico y estoy como evitando el físico porque me voy tan lejos? ¿Se entiende el caos ese que nos intentan meter también en la cabeza? Porque mucha gente Claro. cuando despierta a lo espiritual descubre que hay tanta información que ya no sabes por dónde tirar. Sí.
Es verdad. Y la verdad es que se convierte en otra forma de parasitaje. Ya no quiero estar paranoico como esto me parasita y esto me parasita, pero es cierto. Esta tendencia New Age extrema, no, o sea, te está cambiando lo de antes por lo de ahora. Te está cambiando una religión o te está cambiando un método, te está cambiando por una solución que ahora parece ser más espiritual, pero nadie te va a solucionar nada si tú no lo trabajas. Así como no existe la pastilla mágica en medicina que cure todos los males, no la existe tampoco en el New Age, ni aunque sea el Reiki último mezclado con Kundalini, miles de... No existe, no existe. Es algo que tú... Y además a veces te puedes meter en más líos, ¿no? Queriendo que alguien más te arregle, a veces te joden más, mi hermano. Y a veces entras en peores crisis. Entonces, si tú vas a entrar en una crisis porque tú estás haciendo un proceso, es otra cosa. Pero si vas a ceder tu libre albedrío para que alguien más haga el trabajo por ti, no nada más te va a salir caro, en un sentido, en más de un sentido. Entonces, lo que tenemos que entender de raíz es que como el parásito no se va a salir solo de ti, ni nadie te lo va a venir a sacar, eres tú el que tiene que ejercer esas acciones para poder ir adelante y dar esos pasos. Ninguna técnica New Age, ninguna promesa, ningún maestro ascendido, nada de esto te va a hacer que tú por sí sola, esta mancia, te arregle. Tú estás aquí porque tú tienes que ser el que haga este proceso. Tú tienes que ser el que tome la iniciativa, ¿no? Y es muy fácil entenderlo cuando observas esos procesos, por ejemplo, ¿no? De, wow, ¿cómo era yo antes de nunca me había desparasitado en mi vida, nunca jamás? Y ahora, después de la desparasitación, me doy cuenta de muchas cosas. Pero ahora, ¿qué vas a hacer con eso? Ya lo lograste, ya hiciste un protocolo, ya te limpiaste. ¿Qué vas a hacer? Porque si no cambias tus hábitos, o sea, que es algo que tienes que hacer tú por ti, que nadie lo va a hacer por ti, entonces todo va a regresar a como estaba antes. Entonces todo se reduce, mi hermano, a lo que tú estés dispuesto a hacer, porque eso es lo único que te va a dar un avance real. Sí, total. Y también verdad, consecuencia o causa y efecto, ¿no? Porque el protocolo lo puedes iniciar, lo puedes utilizar un tiempo y luego puedes olvidarte o seguir viviendo como más consecuentemente a la forma de pensar que adquiriste, a esa forma de elegir cómo cuidarte. Porque, Claro. porque te lo digo de alguna manera, porque Instagram, abrís Instagram y está lleno de gurús, está lleno de lo que quieras. Y un montón de gente haciendo cosas y haciendo un montón de movimientos que personas que recién despiertan o se dan cuenta de que hay más cosas de lo que les habían contado, pueden caer en la trampa. Yo entiendo que, entre comillas, caer en la trampa y, entre comillas, son filtros que las personas tienen que vivir para ir dándose cuenta de cómo Ujú. funciona esto. Pero está lleno de maldad disfrazada de bondad. Y de alguna manera creo que esos son los mismos parásitos que tenemos dentro, pero a nivel externo, ¿no? Que Sí, nos sí. intentan decir cómo vivir, cómo hacer y que ellos se van a encargar de solucionar cosas en nosotros. A mí lo que me gustaría dejar súper claro es que en realidad si hay algo que solucionar, solo lo puede solucionar la persona desde adentro, porque dentro es donde está pasando. Desde afuera te pueden orientar o guiar un tiempo para acompañarte, para mostrarte cómo ir a tu interior, pero hacerlo por ti es imposible, no se puede. Que nadie se compre ese pack porque lo va a pasar mal y además le van a robar dinero. Generalmente no son baratos esos packs. Solo el Así que puede es. vender este tipo de cosas, pero bueno, está y hay mucho porque es un poco loco lo de las redes sociales. Es así, es así. Lo que hablábamos antes cuando empezamos la emisión, era de ser selectivo, de ver qué es lo que te vas a dar. Ya sabemos que hablamos de qué es lo que puedes cuidar al comer, pero también tienes que ver qué es lo que vas a cuidar al recibir cualquier tipo de estímulo, cualquier tipo de información. Eh, Está en ti. Es que no hay más, no hay más. Hemos perdido tantos siglos pensando que hay un salvador externo y ahora con la New Age, salvadores de todos los tipos, arturianos, pleiadianos, maestros ascendidos, va, 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 va. Y en realidad el único salvador aquí eres tú. Y si quieres hablar de un salvador, que muchos enmarcan a Jesús, pues es que eres tú, sigue siendo tú. Y si entiendes la metáfora crística, ese Cristo está en ti. Y nuevamente no hablo de religión, No, no. no hablo de religión. Entonces, hay que entender eso, Felipe. Yo creo que ese sería un gran mensaje para dejarle a tu audiencia en esta ocasión, el entendimiento de que tú eres tu salvador.
tú eres tu propia ayuda, tú eres el que va a hacer que las cosas sucedan, nadie más lo va a hacer por ti, aunque aparenten que lo pueden hacer por ti, no es así, tú eres el que tiene que hacer ese movimiento y tú eres el que tiene que tomar esa acción real para contigo. Y ya después eso se puede traducir en un bien afuera de ti. Y lo vas a ver, lo vas a ver. Si volvemos a la metáfora del baño, es como, ya logré limpiar el baño, está pristino, está increíble, huele bien, como por qué querría volverlo a dejar como en una gasolinera. No, si ya lo limpié, así se queda. Y eso tiene que ver conmigo, con mis decisiones y con mi toma de acción. Quiere decir que lo voy a mantener limpio. Quiere decir que no voy a meter cosas que lo ensucien de manera drástica. Lo voy a limpiar cuando algo salga mal, etcétera. No sé por qué llegamos a esta metáfora, pero está interesante porque es muy, creo que es fácil de entender, ¿no? Entonces, lo que pasa, por ejemplo, en un proceso de desparasitación es eso. Ya limpiaste, perfecto. Como por qué querrías volverlo a enlodar y a llenar las paredes de ahí, como el Marqués de Sade, ¿no? Porque así estamos, ¿eh? O sea, no creas que es pipí afuera de la taza, no, es el Marqués de Sade, así están nuestros baños de horribles. Entonces, No, logra hacer esa limpieza para que sea un baño impecable porque te vas a hacer un favor increíble. No solamente a tu salud, a tu conciencia, todo empieza por el cuerpo, porque este es nuestro vehículo. Y la gente no lo ha entendido. La otra vez se enojaron mucho conmigo, que qué me creía, que por qué les decía que el que come papitas y que el que toma Coca-Cola no va a pasar a la quinta dimensión. No entendieron nada, pero yo lo que quería decir era, como cuides a tu cuerpo es como estás cuidando los demás cuerpos. Es como vas a lograr o no una conexión. No se trata de ser gordo, flaco, feo, bonita. Se trata de estar sano para poder tener una óptima calidad del uso de tu vehículo en esta realidad. Y este vehículo te va a llevar a la conciencia si lo tratas como deberías de tratarlo de manera consciente. Si no, olvídate, no va a suceder. Pues por eso la importancia. sí, totalmente, pero bueno, la otra vez también vi una charla tuya que hiciste con una chica que no me acuerdo, que hablabas de que habías estado también en el mundo de los gimnasios, o del fitness y del cuidado corporal. Y de ese mundo para mí es muy, muy guay, tiene una parte muy bonita que es la persistencia, ¿no? El seguir y conseguir algún objetivo, pero Disciplina. también a veces se puede, muy bien la disciplina, pero también se puede perder si solo es en el afuera, en el afuera, en el Sí, afuera y descuidar sí, 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 sí. porque para mí es como imposible pensar que esté inconexo, pero hay gente que no lo conecta, que ve el cuerpo físico y es el moldearlo y ya está. Y no están como moldeando el interior, ni el corazón, ni entendiendo las emociones, ni asociando que está todo junto y que es una cosa holística, ¿no? Sino el cuerpo es Sí, una sí. cosa, mis ideas son otra, la sociedad es otra y cada cosa por separado, cuando está todo unido. Está todo unido. Yo quiero aclarar que no era fisicoculturismo. Yo hice artes marciales mucho tiempo y fui competidor en kickboxing. Pero está bien, porque Ok. igual también lo hago. O sea, era parte complementaria de mi disciplina y después cuando ya me retiré y tuve lesiones y eso, pues ya me quedó lo otro. Y sí, es verdad lo que dices. O sea, el propósito, por ejemplo, de ir al gimnasio, el propósito real es estar saludable. La consecuencia agradable, bueno, es estar estético o que te guste como luces o no estar pasado de peso o qué sé yo, pero es la consecuencia positiva. El vértice primordial es estar saludable, sano, con óptimos niveles de energía y lo demás viene solo. Pero si tu principio es solamente verte fuerte, pues ahí tienes a fisicoculturistas que se mueren antes de los 50 años. Porque como es su único foco construir masa muscular, abusan de sustancias súper tóxicas para engrandecerse y al rato sus órganos colapsan. Porque como solamente es externo el cambio que quieren lograr, ahí se queda. Y lo lograron, pero externamente. Entonces hay que ir a la raíz. El cambio es interno. Lo demás es una consecuencia. Y la verdad es que muchas veces sí lo transmites. Como es adentro, es afuera. Pero no estamos hablando aquí de belleza. Estamos hablando de un óptimo nivel en general, de todo. Entonces es así. Sí, totalmente.
Para mí va muy de la mano. Yo creo que estar consciente o intentar vivir una vida lo más conscientemente posible implica el cuidado del cuerpo, no puede estar por separado. Claro, Y también claro. El ves cuidado. comunicadores, también se ven muchos comunicadores que están como muy descuidados, pero que Sí, supuestamente están brindando mucha información, que supuestamente tendría que ser clave, pero si cómo no la pueden aplicar en ellos mismos, ahí hay como una incongruencia, ahí pasa sí. algo, ahí hay una disonancia. Por supuesto. Y no solamente comunicadores, hay videntes, hay chamanes, hay sanadores, que los ves y dices, ¿en serio, güey? O sea, estás sanando a la gente con esa obesidad, o sea, con esa forma que no se ve sana o con esos hábitos que a veces dices, wow, me recibió con una Coca-Cola y un cigarro y este brother me va a dar una terapia. Bueno, obsérvalo, ¿no? Claro. Claro, claro, claro. Pero que me gustaría que se quede claro que no es por ser gordo, ser flaco, ser No, alto, no, ser no. bajo, ser de azul o ser verde. No tiene que ver con eso, tiene que ver con la implicación y la disciplina interna para conseguir tus objetivos y entender lo que estás haciendo, ¿no? Y que va en varios Correcto. niveles, que va en Va varios a varios niveles. No se puede niveles. quedar solo a nivel de palabra o informático o teórico si yo no lo estoy aplicando en mi vida. De hecho, si tenemos algún maestro que nos pueda gustar, no sé, Cristo o Jesús, o el ser crístico, ya ni siquiera el personaje, ¿no? La esencia de lo que vino a compartir, tenía Sí, que ver con predicar con un ejemplo, ¿no? Y hasta que no lo correcto. consiga, pero bueno, ya estoy en el camino. Puedo ir teniendo errores, pero estoy en el camino de predicar con lo que vivo. No Sí, decir una teoría o contar un montón de cosas sin aplicar absolutamente nada, porque es como, bueno, si total claro. cuando esté solo no me van a descubrir, pero tú sí te descubres a ti mismo. Eso, es que no importa que alguien te descubra, porque tú sabes la verdad. Era como cuando te decía, todos sabemos que está bien o que está mal, porque cuando estás solo, como te comportas y como actúas solo, es la verdadera esencia de lo que eres. Entonces, no necesitas el reconocimiento de los demás para que digan qué consciente, qué espiritual, que esos luego también son distractores y son también ahí medio parásitos. No, o sea, haz las cosas porque tú quieres obtener un avance genuino en ti. ¿Sabes cuál es la otra vez estuve investigando acerca de esto, Felipe? ¿Tú sabes cuál es el nivel de frecuencia más alto que existe? No sé en el universo, pero al menos aquí muchos No, van a decir es el amor. Claro, el amor es punto y aparte, pero no es el más alto. El más alto, el estado de ser de más alta vibración es la autenticidad. Es el más alto. Claro que el amor es, o sea, ¿no? Pero es que si no eres auténtico, no estás respondiendo con la verdadera esencia de lo que tú eres. La estás maquillando, la estás disfrazando, la estás eludiendo, ¿y eso qué hace? Pues te baja. Pero si buscas esa autenticidad en ti y no tienes que ser nadie ni probarle nada a nadie, tienes que buscar tu autenticidad y se siente bien cuando la logras observar. ¿De verdad estás siendo auténtico o lo estás haciendo por quedar bien? ¿De verdad estás siendo auténtico o lo estás haciendo para ganar algo? Todos buscamos algo, pero hay que observar muchísimo ese sentido de la autenticidad porque finalmente es lo que nos va a poner los pies más en la tierra y nos va a permitir dar un paso, creo yo, con más valor. Porque es valor. En realidad la autenticidad es tu valor. O sea, para mí, por ejemplo, no hay cosa más valiosa que mi palabra, Felipe. Yo te voy a decir, estaba yo en unos días de verdad tremendos con muchas cosas. Encima me dio algo rarísimo aquí hace poco, que me estoy apenas recuperando, que yo soy muy sano, casi nunca me enfermo, pero hay un mosquito aquí en una región en la montaña, pues me tocó el pinche mosquito y me dio una madre que se llama dengue. Entonces llevo una semana que apenas ahorita todavía me cuesta energéticamente poder estar, ¿no? Pero aquí estoy porque en el momento en el que te dije que sí, que te pido disculpas porque me habías escrito desde hace tiempo y no podía abrir lo que me mandabas y además tenía mil cosas encima. Pero cuando te dije que sí, te dije que sí antes de enfermarme, pues te dije que sí, cabrón, ni modo, ¿no? O sea, a ver cómo no, le pero hacía, pero hoy me tenía que sentir bien. Obviamente, si hubiera estado así totalmente muerto en cama, pues te hubiera tenido que, ¿no? Pero yo tenía un compromiso y yo ya te había dicho que sí. Entonces,
para mí eso vale mucho. O sea, si tu palabra no cuenta o no vale, a menos de que sea casos de fuerza mayor, sí, si hubiera estado con fiebre no hubiera podido. Pero de alguna manera es muy importante porque es parte de tu autenticidad, es parte de a lo que tú te comprometes. Si es una persona que se compromete a algo, cúmplelo. Es muy importante porque eso habla de tu verdadera esencia, de tu verdadera huella, de tu capacidad de dar y de recibir también. Totalmente, totalmente. Primero lo que dices, a lo que decías antes, totalmente. A ver, te iba a preguntar cómo estabas y sí, no pasa nada. Y entiendo que hay cosas de fuerza mayor y si no se puede, no se puede, se cambia y ya está y se hace en otro momento. No pasa nada. Igual te lo agradezco un montón que lo digas, gracias. Pero tiene que ver más que nada con lo último que dijiste, con esa integridad, porque con esa misma integridad es con lo que voy a hacer las cosas en general en todo. Así es. Porque si me pongo una disciplina interna, la respeto. Y si no estoy pudiendo cumplirla, a lo mejor eso que estoy intentando imponerme no es que no me lo tengo que imponer. Porque a lo mejor, si a mí me cuesta demasiado hacerlo, es porque a lo mejor no toca en ese momento, pero me lo estoy forzando a hacer. Pero si no te digo que todo tenga que ir súper fluido, porque también la New Age con el tema de fluir nos ha metido un verso. Sí, Madre mía, con lo de totalmente. fluir. No, tiene que fluir, todo tiene que ser fluido. No, está lleno de obstáculos, pero lo importante es el foco. O sea, va a haber Claro, de todo. Pero tú qué quieres claro. conseguir. Es lo mismo que hablamos el otro día con Gerardo. Si estás en un despertar de conciencia y hay obstáculos o es todo fácil, ¿por qué tiene que ser fácil? ¿Qué voy a aprender si es todo fácil? Y si es Claro, complicado, no te digo que sea tan difícil como lo han puesto los Dragons, porque la pusieron por supuesto. demasiado heavy. Pero Ujú. un intermedio. O sea, como era de Claro, verdad antes. Y seguir ese camino, hay obstáculos, no pasa nada, pero tengo el foco en donde estoy. Voy con mi corazón, voy a intentar caminar con mi corazón, mi corazón, mi corazón y que me guíe. Si aparece el miedo y siento que el miedo me está guiando y que, no, que está tapando a mi corazón, ¿por qué le voy a hacer caso al miedo si me está tapando el corazón? Vale, en correcto. ese paréntesis igual no me di cuenta, no sé que me lo está tapando hasta que me dé cuenta, me activo o estoy bloqueado una temporada, pero cuando me di cuenta lo quito del medio y sigo caminando, pero con mi corazón y con mi objetivo claro. Ujú. ¿No? Creo yo, no Correcto. sé. No, correcto, estoy completamente de acuerdo contigo. Es eso, y no, no abrumarnos, no abrumarnos porque nos la pusieron difícil, porque nos quieren, no, o sea, porque tenemos tanto poder adentro, Felipe, que cuando lo descubrimos, sí, no va a ser perfecto, claro, van a haber obstáculos, pero como dices, si no existieran esos aprendizajes, no tendría mucho caso estar aquí, ¿no? De alguna manera, claro que en algunos casos se radicaliza eso y dices, no, ya basta, ¿no? Bueno, pues ahí es donde tienes que entrar con tu corazón, como tú dices, y no dejarte abrumar, porque también mucho de lo que entra es lo que uno permite que entre. Entonces nada más hay que observar ahí, pero pues ahí estamos, mi hermano, es un proceso y poco a poco vamos ahí resolviendo, ¿no? Que es lo importante, no Pero estancándonos. por eso te decía, Piero, porque el filtro de lo importante a veces es difícil, porque cuando empiezas a despertar, te empiezas a encontrar con tanta información y de alguna manera querer delegar todo afuera, como que me lo hagan, Ujú. sin pretender que te lo hagan, pero pensando que si haces esa terapia o si haces aquello, te va a no salvar, pero si no le estás poniendo el ingrediente principal, que es tu compromiso y tu palabra, como dijiste antes, vale, me comprometo a Sí. hacerlo, lo voy a hacer. Va a ser difícil, voy a tener momentos bastante incómodos, pero Ujú. elijo Ujú. sostenerlo. Y cuando me invada otra vez el miedo, elijo otra vez amor, y elijo otra vez amor, aunque me choque 10 veces con la pared, pero hasta que me dé cuenta, ¿no? Pero si pretendo que me salven, que me arreglen y que me lleven todo el tiempo de la mano para no Sí, embarrarme, ¿qué sentido tiene estar aquí? No, no sé, no le encuentro mucho claro. sentido. Sí, por supuesto, por supuesto. Tienes toda la razón. Em, Tenemos que encontrar ese punto de equilibrio y ese punto de neutralidad que nos permita avanzar y no dejarnos, porque también hay muchas cosas que quieren mantenernos atados y no pueden. Es que no pueden. ¿Sabes qué ha pasado? Que no hemos descubierto que no pueden. Cuando tú Correcto, haces sí, 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 descubrimientos sí. así, ya no te paran. Ya no te paran y ya no tienes miedo y ya no sientes culpa, pero lo tienes que descubrir. Una de las maneras es hacer eso por ti, desparasítate, haz un protocolo, ve el antes, el después, cambia tus hábitos, sé selectivo, con valor, porque te va a dar mucho más. No tienes por qué seguir enfermo, no tienes por qué seguir sumiso.
Claro que es lo que Total. buscan, pero tu Yo, alma yo no lo va a solía, yo- permitir. ahora voy a ir para ahí, si te parece. Mira, yo solía decir una cosa que tiene que ver con eso, que era, el mayor poder que tienen es hacernos creer que tienen poder. Que nosotros no lo tenemos. Correcto. Y ahora Ujú. lo voy a entrelazar con lo último que dijiste, por si querés compartirnos. ¿En qué consiste un protocolo? ¿Qué sería un protocolo? ¿Y en qué de alguna manera le sirve o le cambiaría a una persona hacer un protocolo? O si es uno, son varios. Uno, hay varios protocolos. El mío no es el único, por supuesto, ni el mejor, pero ha funcionado. Eh, Hay protocolos gratuitos como el de András Kalker. Él tiene un libro que se llama Salud Prohibida ayer. Yo estudié muy bien ese libro. También estudié muy bien a Frank Suárez, a Pilar Mora, al mismo Alejandro Saleta, al mismo Roberto Notolteca. Y he tomado de todos lo que a mí me parece hacer una amalgama que a mí me ha funcionado y a la gente a la que le he compartido el protocolo le ha funcionado. Pero el protocolo no sirve solo, tienes que hacer cambio de hábitos. Hay cambios como el ayuno intermitente que te van a beneficiar muchísimo, por ejemplo, ¿no? Pero se va llevando en el protocolo. Un protocolo quiere decir saco la alimentación tóxica, meto alimentación buena y hago suplementación para sacar parásitos y sacar metales pesados. Este protocolo que yo tengo es de 4 semanas, lo doy en este taller que voy a dar el 11, el sábado 11 voy a dar ese taller que va a durar unas 2 o 3 horas, 3 horas aproximadamente, donde voy a incluir el protocolo. Y se trata de eso, Felipe, de hacer cambios en ti que te van a mejorar la vida, porque es un antes y un después, es que hasta te va a cambiar la cara, tu cuerpo se va a desinflamar, la inflamación es toxicidad, de verdad. Y no quiero decir gordo o gorda, no porque estés gordo o gorda, si estás inflamado es porque tu cuerpo está teniendo una defensa a la toxicidad y se inflama y a veces no se ve y son los órganos los que se inflaman. Es muy importante hacer al menos una vez en tu vida un protocolo de limpieza y desparasitación. Hay muchos. Ya les di 5 nombres, pueden ustedes investigar. Si quieren tomar el mío, están bienvenidos este sábado 11 a las 12 del Día de México. Toda la información se las entrego en mi correo electrónico que es atzori@yahoo.com. Ahí yo les doy los detalles, a ver si todavía están a tiempo de entrar. Yo creo que sí, todavía estamos a martes, yo creo que sí, todavía estamos a tiempo. Y si no hay otros protocolos, si hay otros facilitadores, pero sí es importante no decir, ya me tomé un clavito de olor un día, ya me tomé una cucharita de coco otro día. No, 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 tienes que hacer un protocolo. Ese clavito y ese aceite sí van dentro del protocolo, pero en un momento del día preciso, en un momento del día que tiene una secuencia y después entran otras cosas que van a ser otro tipo de trabajos para tu limpieza. Y como te lo dije antes, el cambio de hábito es lo que verdaderamente te va a mantener en una carga porque nos parasitamos continuamente, es inevitable, es constante. Aunque seas una persona con hábitos sanos, va a volver. El chiste es que no vuelvas a una carga como la que tenías antes y que sientas la diferencia energética de cuando estabas parasita, bueno, no hablemos de eso, de cuando no habías hecho el protocolo a cuando lo terminas. Ahí me encanta que me comenten todo lo que quieran. El que me diga que no sintió un cambio, de verdad, no lo hizo. Porque esa es otra cosa, Felipe, hay que hacerlo bien. Y te tienes que tomar el suplemento y tienes que dejar esto y tienes que pasar unas horas de ayuno y ta, 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 y ta, ta, ta. Pero son 4 semanas de tu vida entera donde nunca has limpiado el baño público. Imagínate cómo está. Mamma mía, claro. Sí, Mamma sí, mía, sí. así. Entonces, Ok. bueno, esa es una opción, pero hay varias y quien quiera investigar y quien tenga la voluntad va a encontrar la manera adecuada y los suplementos adecuados. Pero es importante que sea en base a un protocolo, porque el protocolo te va a definir en qué lugar van las cosas que tienes que suplementar para ir sacando, ¿no? Primero en el mío empezamos con metales pesados, con cosas naturales, para recibir después el protocolo de una forma que entre los suplementos a ser más efectivos, ¿no? Pero bueno, ese es el mío, hay muchos otros. No tienen que hacer el mío, pero hagan uno, por Dios, alguna vez. Les va a servir mucho, les va a ayudar. Y Piero, Y dime, sí, perdón. sí. No, no, adelante, adelante, hermano. Vale, es que hay como un pequeño delay. Nada. Te quería preguntar si el protocolo, lo que has comentado, hay unas preguntas que ahora si te las hago, que son de una chica que igual quiere entrar a hacer el taller, pero Uh con -huh. respecto a lo que dijiste, no sé si se puede decir o hay que decirlo luego en el taller, Sí, pero el protocolo es durante un mes
y es unas horas al día, consiste en tomar unas cosas, cierto tipo, o cambiar también los alimentos dentro, o son solo los Sí. suplementos, es todo. Tienes que cambiar tu alimentación y cambiar definitivamente tus hábitos de consumo. Ya se los dije, tenemos que sacar azúcar, harinas, almidones y aceites hidrolizados. Lo demás es información que vas a integrar a tu día a día y vas a ir haciendo esos cambios poco a poco en tu entorno, ¿no? Hay una parte que es desintoxica tu cocina, desintoxica tu habitación, desintoxica tu baño, ¿no? Tus usos, sí, literal. Pero bueno, es una parte que ya va como para que tú entiendas qué es lo que no es bueno que consumas en ese sentido. La parte que habla de la alimentación y que habla de la suplementación es así, o sea, una primera semana no necesitas absolutamente nada, nada más necesitas sacar ciertas cosas de tu dieta. Y las siguientes semanas, la primera semana te la digo, se la regalo, y si la hacen, pues yo les recomiendo que hagan después lo demás, pero si lo hacen, se van a desinflamar y les va a ayudar muchísimo. En la primera semana solo se comen ciertas verduras y ciertas frutas. Después no se vuelven a comer frutas porque tienen fructosa. Nada dulce queremos que llegue al organismo mientras estamos haciendo una limpieza así. Pero como la primera semana es de preparación, no hay suplementos. Solo es sacar todo de tu dieta, excepto ciertas verduras y ciertas frutas. Eh, y digo ciertas porque las que tienes que excluir son los almidones, que es la patata, por ejemplo, ¿no? Y de las frutas no las puedes mezclar, tienes que comer o frutas dulces o frutas saladas. De preferencia hacer monocomidas, una sola fruta es lo mejor, ¿no? Pero si haces una semana con puras frutas y verduras, te vas a limpiar y desinflamar ya de entrada. Una persona que hizo el protocolo hace poquito, al segundo día vio cambios. Al segundo día se desinflamó. A la semana le entraban pantalones que no le entraban desde hace no sé cuánto tiempo y después recuperó niveles de energía. Ojo, no todo es rosas y miel. Depende del nivel de toxicidad y parasitaje de la persona. Puede ser que exista crisis curativa o no. A mí, por ejemplo, no me dio. Hay gente a la que sí le da, y no me dio porque yo sea más chingón, o porque no, porque a lo mejor si hago otro tipo de protocolo después, a lo mejor me da, o a lo mejor si vuelvo a hacer el mismo me da, quién sabe, depende cómo me haya mantenido yo. Ahora, sí puede pasar que te dé desesperación por lo dulce, desesperación por las papitas, lo que no debes de comer. Sí puede pasar que empiecen a botar emociones porque es una depuración y se va todo y lo emocional es muy importante porque la emoción es la raíz de todo. Toda la alimentación es emocional, Felipe. Todo, comemos por emociones. Así que claro que vamos a tener ahí de repente, puede ser tristeza, puede ser ansiedad, puede ser, no es el caso siempre, cada quien es distinto, pero es un proceso por el que tienes que pasar para limpiarte. ¿Ok? Sí puede ser que vayas al baño de forma distinta o que dejes ir un poco al baño. O sea, tu cuerpo va a ir reaccionando de acuerdo a cómo se va limpiando. Y se va a limpiar tanto físicamente como emocionalmente. Eso hay que decirlo, ¿no? Pero es necesario. Y no es tan grave. Es muy pasajero. Y el resultado vale la pena, pero una y otra vez. Muchísimo. Total. Te cambia la vida, te cambia el cuerpo, te cambia la cara. Todo. Te quería preguntar si también es válido, por ejemplo, para gente que sea vegetariana o vegana o carnívoros. Yo no discrimino, yo les doy mis puntos de vista y lo que a mí me ha servido. Yo fui vegetariano 12 años. Tengo mi razón por la cual ahora no lo soy. Ese sería un debate complejo y hay mucha gente que no le va a gustar, pero hay que hablar la verdad. Hay Claro. que hablar la verdad de muchas cosas que nos han dicho que, ¿no? O sea, y está asociado este estigma. Si no eres vegano o vegetariano, no eres lo suficientemente espiritual o no te gustan lo suficientemente los animales ni respetas la vida como la debes respetar. Hay mucha demagogia innecesaria. Tienes que entender qué es lo que le hace falta a tu cuerpo y cada cuerpo es distinto. Cuando llegues a ese conocimiento, tú ya haz lo que quieras, pero tienes que entender y saber primero, ¿no? Y de eso va, mi hermano. Totalmente, totalmente. Pero ya viste que la New Age está ahí metida y que si no eres vegano no vas a ascender a la quinta dimensión. Pero No sé, quiero es que que veas los niveles de salud que tienen los veganos por estar comiendo esa comida procesada vegana que es súper tóxica y súper nociva. Hay muchos problemas que tienen muchos veganos, se descanan hasta los dientes porque no llevan una nutrición adecuada en su veganismo.
¿no? Caen en la industria, por ejemplo, y se desbalancean por completo, les da anemia, o sea, no hablo en general, pero hay muchos casos, muchos casos. Entonces hay que entender primero qué es lo que necesita tu cuerpo. Vas a la autoservicio, a la gasolinería. ¿Qué? ¿Le vas a echar Coca-Cola al auto? No, le vas a echar gasolina. Es con lo que funciona. Bueno, pues tienes que entender eso. Y ya tú harás tus procesos y tus cambios, pero sí, el protocolo puede entrar cualquiera indistintamente de su elección de alimentación, nada más que yo sí les voy a decir por dónde está la cosa, ¿no? Sin criticar, sin juzgar y sin decir esto está bien o esto está mal. Simplemente en mi experiencia es esto. Y en general es lo mismo para todos, la misma suplementación, las mismas horas de ayuno y los mismos alimentos tóxicos que debes de sacar. Ahora, ¿de qué se alimenta más un vegano y un vegetariano si no puede consumir proteína animal? Pues de almidones, generalmente. No, la soya tiene proteína, sí, es un almidón. La avena tiene proteína, sí, es un oxalato. Eh, ¿Sabes? Entramos ya ahí en un bucle de información que tenemos que conocer para entender cómo estamos alimentando y abasteciendo este cuerpo. ¿Es una manera efectiva de hacerlo o no? Todo va a depender, mi hermano, de cómo te sientes, de si estás o no inflamado. Ahí radica todo. Y ya, hay que entenderlo. Poco a poco haremos nuestras selecciones de consumo. Claro, pero por eso te preguntaba, Piero, porque a lo mejor si sos vegano o vegetariano y querés hacer el protocolo y hay ciertos alimentos que no son carne, imagínate, o Sí, al revés, que son carne y un vegetariano no, lo puede hacer igual, sí, pero tiene que buscar otra forma, o tienes un protocolo sí. también para gente vegetariana Yo no vegana. les voy a dar una dieta per se. Yo les voy a Ok, decir qué pueden y qué no pueden. Y cada quien en su sistema de nutrición hará lo propio. Roberto Notolteca, por ejemplo, su protocolo es completamente vegano y también tiene muy buenos resultados. Yo no digo que sea malo, pero tienes que entender cómo hacerlo, ¿no? Entonces, claro. este protocolo funciona para cualquier tipo de alimentación, pero sí vas a tener que sacar mucho, o sea, como cuando yo te decía un vegano, un vegetariano come mucho almidón, pues es que aquí en el protocolo no vas a poder comer almidón. Entonces, te vas a tener que alimentar de los 3 vegetales que quedan, ¿no? O 4, no sé. Digo, hay más, pero hay que comer de los vegetales los que son carbohidratos buenos. Los que no tienen almidón son pocos. Es la papa, es la batata, ¿no? Pero es que hay otros que son tan transgenizados como el brócoli y hay que entenderlo. El plátano, por ejemplo, pues no, el plátano es una creación de laboratorio. El plátano original es de este tamaño y tiene semillas. Entonces, lo que te comes en esa banana es puro almidón y fructosa. Yo les explico y ya cada quien decide. Claro. Y ahí preguntaban también cómo pueden hacer para anotarse en el taller o dónde tienen que mirarlo, cosas así. Ahorita no puedo escribir, pero a ver, se los dejo. Es el correo electrónico, aquí se los pongo. Voy a intentar escribirlo. Es atsori@yahoo.com. Ok. Ahí me escriben y yo los mando los detalles con mucho gusto. Es Listo. es tu apellido arroba yahoo.com. Ahí está, vale, Sí, perfecto. correcto. Vale, muy bien. Así es. ¿Y Mi dura, hermanito, cuánto dura, Piero? mira, el pasado duró 4 horas, pero porque hice una presentación de todos los integrantes y esta vez no la voy a hacer, porque perdemos mucho tiempo ahí. Entonces, me voy a ir directo y van a ser unas 3 horas de taller. Lo que sí voy a dar es una sesión de preguntas y respuestas al final. Vale, y es un taller online, me imagino, ¿no? Es online, sí. Sí, sí, sí. Yo les mando todos los detalles a quien esté interesado con mucho gusto. Muy bien, no sé cómo vamos de tiempo, Piero, no sé qué hora es, yo no puedo ver la hora aquí y no sé cómo estás. Aquí son las 2:30. Yo me tengo que ir a una junta, hermano. Discúlpame, me tenía que haber ido hace 20 No. minutos, pero no quería interrumpirte. Claro, yo me lo imaginé, digo, ya habrá pasado un rato, pero bueno. Sí, Nada, sí. agradecerte un montón que nos hayas acompañado, que hayas compartido, nos hayas contado quién es Piero y muchas gracias por la información, gracias por el taller y gracias por el canal y por todo. Mi hermano, al contrario. No, muchísimas gracias a ti también. Qué bueno este espacio que tienes. Felicidades por haberlo retomado ahora con nuevos bríos, con más autenticidad. Tienes un carisma
muy genuino, tienes mucha autenticidad, mucha naturaleza en tu ser, mucha buena onda, mucha buena vibra y eso de verdad se agradece mucho y para mí ha sido de verdad un gusto charlar contigo y en otra ocasión podemos hacer otro encuentro con muchísimo gusto. Sí, claro, cuando quieras volvemos, retomamos y le seguimos compartiendo. Encantado. Gracias, Piero. Muchas gracias. De qué, hermanito. Te Que mando un vaya fuerte muy abrazo, bien. hermanito. Igualmente, Chao. gracias. Adiós, chao, chao. Gracias. Y gracias a A ti. todos y todas que estuvieron un rato con nosotros. Chao, chao. Gracias. Los abrazo a todos. Chao, chao. Igualmente.